Vi ligger kvar en stund, det händer bara en gång. Det händer bara en gång i vårt liv. Händer bara en gång. Bara en gång. En gång i vårt liv. Minns en bild ur ögonvrån. Körde bil över en bro. På ena sidan mörka moln, på andra sidan solnedgång i havet. Vilken bild, det ser jag bara en gång i mitt liv. Så ta vara på ögonblicksbilder utav spänning, skratt och gråt. Det händer bara en gång. Bara en gång. En gång. Bara en gång. Ser det bara en gång. Ser det bara en gång i ditt liv. Det händer bara en gång. En gång. Det händer bara en gång. En gång. En gång. Det händer bara en gång i mitt liv. En gång i mitt liv.
Beno. Arratsaldeon guztioi izan zaitezte ongi etorriak, Zazpikaleak Fashion Week desfile honetara. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a este desfile de la Zazpikaleak Fashion Week. ¡Anda! ¡Esti Prieto! Si te sigo en las redes. Sergio Arróspide, yo te sigo a ti en la tele, te tengo fichado. Pues fíjate que han juntado dos generaciones, ¿no? Lo mejor de Instagram. ¿Cuántos seguidores tienes tú, por curiosidad? 390.000 o así, más o menos. Pero espero que no hayas mandado invitaciones personalizadas para el evento de hoy. Bueno, no han podido venir todos. No han podido venir. No han podido venir. Han traído a lo mejor de Instagram junto con una antigua promesa de Facebook. ¿Tú cuántos tienes en Facebook? Yo llego a tener 300 seguidores sin contar primos. Esos son muchos, ¿eh? Está bien. Bueno, sea como sea, los dos estamos un poco de moda, aunque sea, ¿no? Y hablando de moda, llega el momento de bajar las escaleras con elegancia, que no es fácil, y sin rompernos la crisma. Es todo un reto. Yo creo que la clave es que bajemos, intentemos bajar, y si nos caemos, nos levantemos con muy buena cara, como que no ha pasado nada, y la gente dará por hecho que estaba todo preparado. Venga, ¿enhebramos? Sí. Así si se cae uno, se cae el otro. Eso es, nos caemos, o sea, como cuando Inditex arrastra la bolsa, ¿verdad? Lo mismo, pero nos mantendremos en pie, ¿eh? Como el comercio local. Exacto. Como el comercio local llegaremos al final y seguro que con eso nos ganaremos el aplauso del público, hombre. ¿verdad? Nos vamos a colocar aquí delante. Eskerrik asko, placer handia da, hemen zuekin egotea, Zazpikaletako, dendetako joerak aurkezteko prest. Beno, hemen hasten da Fashion Week hau eta irauteko eta hazteko asmoa daukan ekitaldia da. Eta agian egunen baten esan zenezakete, ni han egon nintzen, lehenengo edizioan. Igual dicen, yo estuve allí, ¿sabes? Cuando sea un acto histórico, yo estuve allí, dirán a sus nietos. Y es que el Casco Viejo es un lugar que siempre ha sido tendencia en cuanto a moda, gastronomía, cultura, y es por eso que estamos aquí hoy celebrándolo, donde podemos encontrar todo. Siempre han sido tendencia y lo seguirán siendo. Un conjunto de comercios que constituyen el mayor centro comercial al aire libre de Europa, que se note que somos de Bilbao. Yo nací en las afueras, pero bueno, te aceptamos. En cualquier caso, fíjate que te diría que este dato es incorrecto. El mayor de Europa se me queda escaso. No sé si hay alguno en Boston o en Botswana, pero yo creo que debe ser el mayor del mundo. Precisamente para todos esos que hoy no han podido estar aquí, se retransmite en streaming el evento y además tenemos pantalla afuera para que, además como no llueve, para que lo puedan ver todos los que se acerquen. Maravilloso. Porque el aforo era limitado, es lo que hay. Pues os adelanto que esta Fashion Week va a ser muy colorida, vamos a apostar por el color, hemos salido de unos tiempos grises, ya han quedado atrás y estamos dispuestos a colorear el futuro, así que preparar estas retinas, ¿verdad? En el desfile de hoy vamos a poder disfrutar de las propuestas de 21 comercios distintos. Comercios que van a mostrarnos ropa masculina, ropa femenina, infantil, complementos, moda de baño, de todo. O sea, todo lo que busquéis está hoy aquí. Para todos los gustos. Muy bien. Por cierto, antes de empezar, me gustaría ceder la palabra a la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Zazpikaleak, que a su vez es también propietaria de uno de los comercios que vamos a ver a continuación. Ella es Rosa Pardo, de la boutique Un aplauso. de la Media. Rosa, hola, Rosa, te vamos a hacer el atril. Por cierto, ¿quién no conoce la boutique de la Media? Bilbaínos, bilbaínas, ha pasado todo el mundo por ahí, incluso atracadores de banco en busca de material de trabajo, ¿verdad? Absolutamente todo el mundo. Rosa Pardo, cuando quieras. Arratsaldeon eta eskerrik asko guztioi. Quiero agradeceros a todas y a todos que estéis esta tarde aquí con nosotros y hablo en nombre de todos los de la Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Empresas del Casco Viejo de Bilbao. Esta tarde es muy importante para nosotros porque celebramos nuestra primera Zazpikaleak Fashion Week, nuestra primera semana de la moda, en la que queremos mostrar todo lo que nuestros comercios ofrecen cuando hablamos de tendencias. Esta semana tenemos diferentes eventos, pero este desfile de hoy es como nuestra estrella de todos ellos. Y en ellas queremos mostrar todo aquello que en este momento es moda y que sale desde nuestras tiendas del Casco Viejo. Somos el centro comercial urbano, peatonal, al aire libre, más grande y con mayor trayectoria de Euskadi, por lo menos, aunque algunos dicen que del mundo entero. Entonces, queremos que esto quede reflejado en la calle y que se vea hoy aquí en esta pasarela. Perdonadme que me pierdo, son los nervios.
Somos cuna del comercio de Bilbao, somos cuna de diseñadores, cuna de cultura. Estamos orgullosos de serlo y hemos querido fusionar todo esto para que después de esta época tan difícil de pandemia que hemos vivido, demostrar que estamos más vivos que nunca, que nos reinventamos y que estamos dispuestos a seguir siendo referente en generar tendencia y en todo lo que es moda. Así que esperamos que lo que vais a ver hoy aquí os guste mucho, porque somos el comercio local, el comercio de cercanía, el de toda la vida, el que ofrece asesoramiento y atención personalizada a todos nuestros clientes. Esa es nuestra señal de identidad. Queremos seguir siéndolo, por eso hoy hemos salido a la calle a mostrar todo esto que podemos ofrecernos. Tenemos claro, después de esta época que hemos vivido, que cada uno dentro de nuestros comercios somos importantes, pero que la unión nos hace más fuertes. Lo que vamos a ver esta tarde aquí yo creo que es prueba de ello. Desde la unión y desde la asociación es posible lo que vais a ver hoy aquí, actos como este, que esperemos que disfrutéis porque lo hemos preparado con muchísima ilusión y con muchísimo trabajo. Quiero agradecer también a Larriaga que nos haya acogido y ayudado muchísimo, a todos los comercios que nos muestran hoy aquí su moda y en especial a mi compañera Susana Laguero de Olañeta, que ha sido el alma y la organizadora de esta Saspicalea Fashion Week. Y mil gracias a todas las instituciones que habéis creído en nosotros, nos habéis apoyado y estáis aquí acompañándonos esta tarde. Y me gustaría que nuestro alcalde, en representación de todos vosotros, pues abriría el desfile de esta tarde. Alcate, por favor. No, estar tranquilos y tranquilas, no voy a desfilar, no me atrevo. Bueno, benetan arratsalde on guztioi. Eta eskerrik asko ekitaldi honetan gurekin egoteagatik. Urte bi daramagu ekitaldi asko egin barik. Eta momentu honetan esan dezakegu berreskuratzen ari garela hainbeste ekitaldi, hainbeste topaketa, hainbeste harremanak. Horrexegatik gaur momentu berezia da geuretzako. Gaur hemen entzun dugu txalapartaren doinua. Orain arte bakarrik entzuten genuen doinu hori San Mamesen futbol zelaian. Baina gaur hementxe baita ere entzuten dugu hain polita den eta hain gurea den doinu hori. Horrexegatik esan dezakegu itxaropena eta ilusioa sortzen ari garela. Mila esker baita ere Arriaga antzoki hau Bilboko modaren erakus leio bihurtuko duen desfile honetan gurekin izateagatik eta hau posible izateagatik. Ezertan hasi aurretik eskerrak eman nahi dizkiot 7 kaleetako merkatari, ostalari eta enpresen elkarteari, hiriaren bihotza, hiriaren erdigune historikoa, modarekin eta diseinuarekin lotu duten ekimen hau martxan jartzeagatik. Zalantzarik gabe, moda, diseinua eta sormen industrioak oro har, baita merkataritza eta ostalaritza ere, beste sektore batzuk baino kalteatuagoa atera dira COVID-aren krisitik. Sufritu duzue asko. Bilboko udalak eta gainerako administrazioek ahalegin handia egin dugu egoera arintzen laguntzeko,
baina lehen zazpikaleak Fashion Week honek bultzada berezia emango dio COVID-aren osteko susperraldiari. Horrexegatik gaude hemen Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilboko Udaletzea. Ez zuen atzean izateko, baizik eta zuen alboan egoteko. Como os decía, todas las administraciones hemos arrimado, por lo menos yo lo siento así. Igual algunos pues dirán que teníamos que haber hecho más cosas y seguro que tendrán algo de razón. Pero hemos intentado arrimar el hombro en la medida de nuestras posibilidades para tratar de aliviar ese sufrimiento, esa situación derivada de la crisis de la COVID-19 que ha impactado y lo ha hecho con especial crudeza en el comercio, en la hostelería y en sectores muy específicos como la cultura, pero también como la moda, el diseño y las industrias creativas en general. Desde el Ayuntamiento y también desde la Diputación y desde el Gobierno hemos mantenido en todo momento una interlocución fluida con los sectores afectados, con vosotros y con vosotras, para conocer y para atender en cada momento las necesidades que resultaban más urgentes. Lo hicimos en el 20, donde muchos lo hicieron. Lo hicimos en el 21, donde algunos lo siguieron haciendo. Y lo hemos hecho en el 22, donde casi nadie lo ha hecho. Pero nosotros seguimos estando a vuestro lado. Pero después de lo urgente suele llegar lo verdaderamente importante. Y en este caso lo importante es muchas veces sacar esas fuerzas de flaqueza que permanecen en nuestro interior y demostrarse a sí mismos que es posible seguir adelante y que es posible alimentar nuevas ilusiones que nos hagan encarar el futuro con esperanza, aun sabiendo que sigue habiendo dificultades. Pero también ahí queremos que sepáis que no vais a estar solos y solas. Hoy es una gozada estar aquí con vosotros y con vosotras, compartiendo con la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo esta Semana de la Moda. Mirad, soy de los que creo que la moda y el diseño tienen que ser protagonistas en Bilbao. Y yo hoy quiero agradeceros a Rosa, a Rafa, a Xavier, a Susana, que estará por ahí, a Eder y a tanta gente que estáis aquí, que hacéis posible y que creéis que esto es posible. Y todavía me atrevo a pediros un paso más. Hay otros muchos agentes que trabajan en la ciudad. Tenemos que aunar fuerzas, tenemos que hacer que la moda sea protagonista en Bilbao, porque hablar de moda es hablar de diseño y porque Bilbao es una ciudad referente en diseño. Pero hoy por eso quiero felicitar a la Asociación de Comercios, de Hostelería y Empresas del Casco Viejo por la puesta en marcha Zazpikaleak Fashion Week, que como tantas otras cosas en Bilbao, a una tradición por una parte y modernidad e innovación por otra, y por la organización de este desfile de moda que demuestra una ilustraciones trasladaba en este ámbito. Así que solamente nos queda agradeceros, felicitaros y deciros que queremos seguir trabajando juntos por la moda, trabajando juntos por el comercio, por ese comercio de Bilbao. Comprar no es adquirir algo que necesitamos. Comprar es una experiencia y esa experiencia se adquiere mirándonos a la cara, entrando en las tiendas, teniendo esa experiencia con Rosa, con Xavier, con Rafa, con esos, si me permitís la expresión, tenderos y tenderas de toda la vida que están deseando que entremos y que les digamos qué necesitamos y que tengamos esa experiencia de compra. El éxito del comercio depende de vosotros y de vosotras. Depende también de nosotros y de nosotras, pero sobre todo depende de la gente. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, alkate jauna, Juan Maria Aburto.
Bueno, creo que hemos creado un nivel de suspense con el tema del desfile que no vamos a poder igualar en el resto de la gala. Hemos empezado un poco fuerte la película, ¿verdad? Bueno, eta eskerrak ere emain dizkiegu beste erakundetako ordezkariei hemen egoteagatik, Javier Otxandiano, ekonomi garapen merkataritza eta enplegu zinegotzia, Gonzalo Olabarria, kultura zinegotzia eta Bilboko udaleko gainerako zinegotziei. Eusko Jaurlaritzako Daniel Solanari, Bizkaiko Foru Aldundiari eta Lorea Bilbaori, Arriaga Antzokiari, Laboral Kutxari, Bilbao Ekintzari, Bilbao Dendei, Zekobi eta Merkataritza Ganberari. Zuei benetan laguntza eskertzen dizuegu ezinbestekoa bai da. Gracias a todos de corazón. Gracias. Y por cierto, no se nos puede olvidar que el pasado 25 de abril han cumplido 53 años la asociación de Zazpikaleak, así que otro aplauso para ellos, por favor. ¡Hombre! Un cumpleaños maravilloso. 53 años han cumplido y qué bien llevados los 53, qué bien llevados. Bueno, también es verdad que los 50 son los nuevos 30, ya sabes, sí, salvo por las resacas y por cómo te quedan los pantalones pitillo, que te hacen un poco cuerpo de gaviota ya con esa edad. Pero bueno, por lo demás, es verdad que es una buena edad. Hablando de 30, ¿sabes que hoy tenemos 30 modelos? Sí, sí. Pues ¿qué te parece si vamos empezando con el primero de ellos, con la primera tienda, que no es otra que Olañeta? Olañeta es una tienda de moda que se caracteriza por su estilo moderno y con predilección al colorista que viste tanto mujeres como hombres. Llevan 75 años, que ahí es nada también, vistiendo aquí en la capital vizcaína. Así que ¡dentro Olañeta! Y dejadme deciros que además de esos 4 hay una quinta persona vestida de Olañeta hoy, Esti Prieto. Pero bueno, qué gran acierto, qué bien, ¿eh? Bueno, ya sabes que me dejaba hacer porque es lo bueno que tiene el comercio local, que entras por la puerta y hasta que sales te cuidan y te asesoran en Y te asesoran, eso es verdad. En el comercio local la dependienta es también el personal shopper, costurera, a sus veces psicóloga a ratos, y solo cotiza como dependienta. Pero bueno, pues sí. El trabajo ahí está, eso es así. Guazen orain urrengo dendarekin, serie ben, estilo nordikoa, tokiko diseinua eta moda jasangarria doakie, moda urbanoa, garaikidea eta funtzionala gizonentzat eta emakumeentzat aurkitu dezaku. Zuekin, serie B! Vamos a verlo! Now we're apart. Tell me why, baby, you're so heavy-hearted like we used to be. Back when it was only you and me. 'Cause now we're apart. When
comercio que lleva en Bilbao desde el año 2005 y que, por cierto, la gente en redes comentaban que la página web funciona genial, que es importante. También es importante. Eta orain beste proposamen itzela, SKFK. 1989 ari dira modu justu eta iraunkorraren aldeko apustu egiten. Artean eta naturan inspiratutako denboraz kanpoko diseinuak dute gustokoenak eta 100% inpaktu txikiko zuntzak erabiltzen dituzte planeta zaintzeko. Y para no perderos ningún detalle de este desfile, qué mejor que confiar en General Óptica, una amplia oferta de gafas con solución visual personalizada a medida. Vamos a disfrutar de SKFK y General Óptica. Con todos vosotros. Txalo ero bat! Maravillosas las prendas que hemos visto y las gafas también. Buena dupla, ¿verdad? Buena combinación de SKFK y General Óptica. Y continuamos porque ahora es el turno de disfrutar de una propuesta, una tienda, que es un clásico del comercio de la capital vizcaína. Estamos hablando de Itziar. Efectivamente, en Itziar llevan décadas comprometidos con ofrecer una moda de calidad en Bilbao, diseños elegantes y de calidad combinados con un asesoramiento personalizado para ocasiones especiales. Lo que hablábamos de que llegas y te dicen, no, esto te queda bien y tal, y todo ese tiempo desde el invertido, ¿verdad? Sí. Pues es así. Efectivamente. Así que Vamos a dentro disfrutar de la moda de Itziar. Itziar. ¡Vamos allá! Esta merecida ovación para nuestros modelos y para las prendas de Itziar. Lo acabamos de ver, es moda de siempre y para siempre, como bien reza la tienda, ¿verdad? La quinta propuesta nos llega a cargo de Reverso. Reverso es una tienda, en este caso, que trata de hacer del hombre clásico un hombre actual combinando un estilo elegante y tradicional con la magia creativa italiana que rompe con lo predecible. Me parece que alguien más lo ha vestido de Reverso, ¿no? ¿Puede ser? Vaya, pues sí. Otro modelo más. Desde aquí quiero dar las gracias a Oliver de Reverso, que se ha portado muy bien, que ha tenido la paciencia de vestirme. Y además quiero hablar con él sobre la posibilidad de un pequeño descuento porque me he encariñado con el look. O sea que, si te parece, vamos a ver la colección de Reverso, que la lucen incluso mejor que yo. Con todos vosotros, ¡Reverso!
white horse. If you wanna ride, don't ride the white horse. White horse, don't ride the white horse. White horse, don't ride the white horse. No, no, no. If you wanna ride, don't ride the white horse. If you wanna ride, don't ride the white horse. If you wanna ride, don't ride the white horse. A ver, Sergio, yo Sí. contigo a muerte, pero les queda un poquito mejor a ellos que a ti. Les queda un poquito Sí. mejor. Bueno, eso es la edad. Yo cuando tenía 20 años... Bueno, quedaba tenía, todo bien? tenía una percha, tenía 20 centímetros más o menos como ellos. ¿Has achicado ya? Sí, chica, un poquito, pero bueno, Pues, la verdad pues todavía es que... te queda, ¿eh? Todavía me queda un poquito. Nos quedan 15 años buenos, 20. A ver si nos bueno. aguantamos bien como el comercio local. ¿Cómo? Vamos con la siguiente Vamos a ver. propuesta. El look de Reverso nos ha gustado, ¿verdad? Pero ahora tenemos un cambio de tercio. Gaurko emakumeetako moda, espiritu gazte eta gaurkotua duen emakume batentzat moda bilatu eta aurkitzeko aleginitik sortua, berokiak, jantziak, tejanoak, jertxeak eta osagarriak, estilo pertsonala eta formal batekin. Gili-gili, jatorrizko eta kalitateko handiko jantzien unibertsoa da. Vamos a disfrutar todos de Gili Gili, Gili. Aztanen portalean arbola ederbi, bata da laranjea beste amadari. Larrosatxua postorri deukaz, krabelineak amabi, gure umea gura da pena, keska hubekio amari. Txiki-txi, txiki-txi, txiki-txuan naiz eta nagore ubastuna, ezan azu botako karkaran barrura, da, 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 da. Aztane portalean arbola ederbi, bata da laranjea beste amadari. Larrosatxua postorri deukaz, krabelineak amabi, gure umea gura da pena, keska hubekio amari. Hor, Gili Gili. Y después de esta fresca propuesta de Gili Gili, nos vamos a la ceremonia. ¿Te parece? Nos vamos Me con parece. Laura Batán. Y es que en un día tan especial como el de una novia, muchas sueñan con un traje en concreto y en Laura Batán te lo diseñan. Así que, como cada novia es única, cada traje también tiene que serlo. Exacto, esta es una colección que se podría decir que casa con todo. Es un poco, es muy Matías Prats, ¿no? Es un chiste que va a traer cola. Bueno, Laura Batán tiene una larga trayectoria como diseñadora y en su atelier y tienda de la calle Ascao crea colecciones de ceremonia con el distintivo Basque Moda. Vamos a disfrutar de las piezas de Laura Batán.
ovación para estos trajes de la Bravata. Qué maravilla, ¿eh? La verdad es que siempre crea expectación, ¿verdad? Este tipo de trajes. Sí. Bueno, y Muy después guapas. de las bodas, en ocasiones vienen Los bebés. los bebés. Normalmente. Y de eso sabe mucho Endeye, un comercio especializado en el público infantil en el que podemos encontrar desde la ropa de la primera puesta, no hemos encontrado modelos de esa edad, pero sí tenemos algunos, ya veréis, con líneas de vestir y de sport infantiles. Y es que en sus 2 comercios del Casco Viejo también podemos encontrar ropa de ceremonia, como bautizos, comuniones y sobre todo género de primera calidad. Y además una atención excepcional, como no puede ser de otra manera. Vamos a ver los modelos de Endeye. Fuerte el aplauso para nuestras modelos y nuestros modelos. Adelante, chicos, lo estáis haciendo muy bien. Muy bien, preciosas. Muy bien. Fuerte el aplauso, porque hay que tener valor, ¿eh? Y ya nos cuesta con cierta edad. Muy bien, chicos, estáis guapísimos, lo estáis haciendo muy bien. Os vais a dar un paseíto y os vemos. Venga ahí, fuerte el aplauso para ellos, claro que sí. Está bailando. ¡Con qué soltura! Venga ahí, creo que sí, animando a los compañeros. Esa ovación, que esto no se ve todos los días. Pero qué arte. Pues le han pillado el gusto. ¡Agur! ¡Agur! ¡Qué maravilla! No, qué mona da la ropa de Deye y ellos sobre todo. ¡Qué Apuntan maravilla! maneras, ¿eh? ¡Qué forma de enternecernos! Bueno, con Deye hemos llegado al Ecuador de la gala y en toda gala que se precie en Ecuador debe haber una sorpresa. Eso suele ser así, ¿no? Entonces desfilar? ahora toca la sorpresa. ¿Vas a desfilar? No, es una ¿Cómo que sorpresa no? agradable. Pero verás, Cuéntame. no puedo desfilar porque me lesioné en la semana de Milán y ahora estoy todavía de baja. Pero tengo algo mejor. Si tú pudieras elegir y pudieras tener aquí una persona, un personaje que dijeras, mira, me gustaría poder hablar con él, ¿qué tipo de personaje o de persona te gustaría tener? Pues como estamos hablando de moda, un diseñador y que sea actual. ¿Y Algo vasco así. a poder ser igual? Hombre, vasco siempre, sí. Y si es alguien, además, yo qué sé, rompedor, imaginativo. Eso es imprescindible. O sea, a mí me gusta lo cañero, o sea, que tiene que ser algo rompedor. Y si además de hacer alta costura tiene una línea comercial, Pues mejor, porque estamos aquí hablando de comercio local, entonces yo creo que es lo suyo. pues creo que tengo, te iba a decir, un traje hecho a medida, nunca Me lo mejor estoy dicho. imaginando. ¿Sí? Me lo ¿Sabes de estoy quién te estoy hablando? Sí, creo que anda por Lo aquí. decimos a la de tres. Venga, una, dos y tres. ¡Pello ¡Pello Durán! Durán! Pello, si haces Pello. el favor de acercarte. Te toca. Vamos a coger un micrófono. Pello, encantado de tenerte aquí. Me engañáis para hablar y al final siempre me toca hablar. Será porque se te da Amigo. bien. No, no vas a salir. Ya, Pello, ya. gracias lo primero por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Te voy a disfrutar con los pequeños también, ¿verdad? Qué grandes. Qué grandes. Los vestiremos pronto, entonces. Exactamente. Claro, crecen Y muy ganas. rápido. queremos que la gente también conozca tu línea más comercial, Killer Story, ¿verdad? Hemos preparado un pequeño vídeo, bueno, un vídeo tuyo que lo queremos echar para así, a modo de pincelada, darles un pequeño piscolabis de lo que es Pello Durán. Vamos a verlo. Vamos a verlo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. A de Alfa, B de Brava, C de Charlie, anhelada. Crash, Lady D, llévame lejos de aquí. A de Alfa, B de Brava, C de Charlie, anhelada. Crash, Lady D, llévame lejos de aquí. Creepy.
camisa suelta. Fuerte el aplauso para la colección de Pello Durán. Bueno, ¿Nos haces el favor? súper cañero, a mí esto me encanta, me flipa ¿Ya he oído que te gustaba lo cañero? mucho, aunque me veas así hoy, pero normalmente... Entonces, quiero que me cuentes, o no sé si será secreto, ¿qué te inspira a ti? Bueno, podía ser secreto, pero bueno. ¿Me lo vas a contar? A los diseñadores nos inspira todo. Todo, ¿no? Nos levantamos, nos inspira pues una conversación, una buena fiesta, un buen día, una canción. Una buena fiesta. Todo nos El inspira. confinamiento también me comentabas antes que te inspiró bastante, ¿no? De hecho. Alguna lo prenda de hablábamos aquí es del antes. confinamiento, ¿Sí? la que iba en Cuéntanos, negro. sí. cuéntanos la historia de la prenda, que nos Que has antes nos comentado has un poquito por contado. encima. Pero eso lo habíamos contado en bambalinas. Ay, vale. Es que no le falta detalle. Sí, Esto se no me había coincide que fijado las yo. piezas negras las hice pues en la cuarentena cuando pues pasó eso. Todos los trocitos que había cosas negras pues las junté y hice una colección que era toda una batalla de cosas negras que me recuerdan un Tienes poco como Lo que al suelo estábamos viviendo lunar, ¿no? entonces, vamos. Eso ¿no? es, Un eso es lo que hemos mejunje de vivido. todo. Muy bien, pues Pello, Muy bien. muchísimas gracias. Vamos a seguir disfrutando de las colecciones. Un placer tenerte aquí. Muchísimas Fuerte el gracias. aplauso para Pello Durán. Bueno, Pello, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir con una pareja que forman Aparté y Alain Flelou. Aparté es una tienda concept store a la francesa en el casco viejo de Bilbao, donde apuestan por una mezcla entre diseñadores franceses y daneses con muy buena calidad. ¿Y quién no conoce a Alain Flelou? En la calle Correo es uno de los principales franquiciadores de productos de óptica y de audífonos. En lo que se refiere a las lentes y monturas, las tienen de diseño propio y también de marca, bien sea para mujer, para hombre o para niño. Que entren ya a Aparté y Alain Flelou. Ese aplauso para Aparté y Alain Flelou. Muchas gracias. Y ahora vamos con el toque exótico de la tarde, Eso con es. Cabal Lajun. Todas las prendas están inspiradas en países como la India, México o Tailandia. Un comercio donde tradición y diseño de vanguardia se unen creando un estilo propio y único. Y es una tienda con mucha personalidad y todo un referente del estilo boho chic. ¿Lo he dicho bien? ¿Tú que sabes Sí, más? Boho sí, chic, sí, ¿verdad? Vale. bien. Prendas seleccionadas a conciencia, disfrutamos ahora de Cabal Lajun. I was walking down the street when I woke up early this morning. I said, hey, Mr. DJ, ain't got no money. I throw my hands up in the air and I wave 'em like I just don't care. I'm down on my knees begging you please. You're not like all the other girls. You're cold as ice. I wanna make you feel real nice. I wanna make you feel real nice. I bet this song sounds real familiar. Familiar. Things aren't always what they seem. Whenever I look into your eyes, my heart is beating like a drum. Turno ahora
ahora para la Boutique de la Media y Óptica Jesús. Como ya comentábamos antes, la Boutique de la Media es un comercio bilbaíno emblemático, especializado en ropa íntima para hombre y para mujer. Ya sabemos que la belleza también está en el interior, así que no hay que olvidarse de ello. No hay que olvidarse de eso. Y los modelos y las modelos también lucen las propuestas de Óptica Jesús, comercio que lleva desde 1950, cuidando los ojos y los oídos de bilbaínos y bilbaínas. Pásate por Óptica Jesús, verás qué bien y oirás mejor. Me encanta el lema de Óptica Jesús. Sí, sí. Ahora abramos bien los ojos y los oídos, prestad mucha atención para disfrutar de las propuestas de la Boutique de la Media y Óptica Jesús. ¡Vamos allá! Catch a star if you can. Wish for something special. Let it be me. My love is free. Sing a song to yourself. Think of someone listening. One melody. You're up for me. I'll write a symphony just for you and me. If you let me love you, I'll paint a masterpiece just for you to see. If you love you, let me love you. Are you ready? Are you ready for love? Yes, I am. Are you ready? Are you ready? Decía, es el momento de conocer lo que nos propone Bessman. En Bessman visten a los hombres desde que son niños prácticamente y eso les aporta un plus de cercanía con sus clientes y una visión de la moda más amplia y más fresca. Bessman es el fruto del trabajo de una familia a la que le sobra estilo y gusto. Un comercio que ha sabido mantener una trayectoria profesional que es sinónimo de modernidad, elegancia y discreción. Vamos, adelante. Adelante. Bessman. Voy a volver a chivarme de algo que ha pasado off the record, pero he hablado con alguien, no voy a decir quién, una de las personas que ha desfilado, que me ha dicho que le ha liado su novia para estar aquí, pero viéndole desfilar nadie diría que es alguien que no se dedica a ello. La siguiente propuesta la forman la dupla J11 y el equipo de viaje. J11 es una tienda multimarca para una mujer que siente pasión por la moda. J11 nos acerca a las últimas tendencias para vestir con estilo, con las mejores marcas del momento. Eso es. Por su parte, el equipo de viaje es una tienda dedicada a artículos de viaje, tiene marroquinería, mochilas, paraguas, maletas, de todo. Así que, atentos. Vamos a ver atentos lo que a nos traen J11 y el equipo de viaje.
All that matters is where you lay your head. All I care about is that you're always safe. Bueno, Sergio, no hemos comentado nada, pero qué bien lo están haciendo los modelos. Qué bien lo No están hemos haciendo nada. los modelos y las modelos. Por favor, un Otro aplauso, por favor. para toda esta gente que está poniendo la percha y de qué manera. Mira, están aplaudiendo fuera y Sí, todo, están ¿eh? poniendo fuera. Así me Un gusta. saludo a toda la gente que está fuera viéndonos. Por cierto, qué monas estaban todas, qué vestidas con su maleta. Sí, Pensaba a juego yo, todo. igual que yo cuando me voy de viaje. Es Con que hay una que bolsa pensar de el look de plástico. viaje, ¿eh? O sea, no vale cualquier cosa, no. Ya, se complica igual cuando tienes hijos. Será También, eso. también. Bueno, vamos con una propuesta para los más pequeños, con Andrea Bilbao. Andrea Bilbao es una tienda de moda infantil y tienen complementos en los que podemos encontrar todo tipo de ropa de 0 a 10 años seleccionada con muchísimo mimo para los más pequeños de la casa, como decimos. Andrea Bilbao apuesta por ropa de algodón orgánico, fibras naturales para bebés y niños, dando especial importancia al uso de materias primas recicladas y de origen natural, además de estampados diferentes y llamativos. Todo en Andrea Bilbao. Disfrutad. Auténticos y qué sueltos, ya se les ve, ¿eh? La primera quizás están más tímidos, pero ahora ya se les ve ya muy sueltos, sí. apuntando maneras. Bueno, ¿y qué os parece si vamos a continuación con una ronda de diseños de fiesta? Al fin y al cabo esta es una noche de fiesta, ha quedado un poco José Luis Moreno esto, ¿verdad? Sí, ha venido Bueno, bien. con fuerza, con garra, ¿verdad? Vamos con la siguiente colección, en este caso diseños festivos de Novias Mari. Más de 40 años vistiendo ceremonias y fiestas. Aquí vamos a ver 4 propuestas del amplísimo showroom de Novias Mari. Sí. Y es que aquí tienen todo lo que necesitas para una ocasión especial. Vamos. Novias Mari, adentro. Greater than now. Let us start here, in this room, in this moment. Sit with me and hold tight.
Ahí teníamos la propuesta de Novias Mari para esta gala. Bueno, y para cerrar el desfile de esta noche... No, yo ahora ya no quiero que se acabe ya. Ahora estoy a gusto ya. Ya, Se me claro, ha pasado. después de los pequeños nervios iniciales, ¿verdad? Pero mira, te propongo que tu no quiero se convierta en un sí quiero. Bueno. Sí quiero protocolo. Venga, Sí va. quiero protocolo, un lugar donde escogen los trajes de novia más bellos y que mejor sientan dentro del mundo nupcial. Y en lo referente al hombre cuentan en exclusiva con la marca Protocolo, líder en el mercado de trajes para novios y padrinos. Un toque atrevido y actual. Tomad nota. Eso es, y es que, bueno, en lo que respecta a madrinas, invitadas, damas de honor, una boda da para mucho. En Sí Quiero Protocolo ofrece una selección cuidada de trajes de fiesta, pues eso, para invitada, siguiendo la tendencia de moda no solamente en diseños, también en colores. Yo creo que lo mejor es que se los prueben y que lo ver veamos, que ¿no? efectivamente eres la invitada perfecta. Muy bien. Así que ¿Vamos a aquí verlo? podemos verlo. ¡Sí quiero protocolo! For me, well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. You heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Well, darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, or barefoot on the grass, or listening to our favorite song. De esta manera ya tan solemne cerramos este desfile de la Fashion Week de Saspicalea, que me da mucha pena. Nos da pena a todos. Desfiletik pasa diren 21 denda eta 30 modeloentzat txalo bero bat eskatzen dizuegu. Eskerrik asko denoi. Lo han hecho estupendamente bien. Eta dagoeneko bertako merkataritzaren eta modaren festa honen amaieran gaude, gure kaleak zerbitzatzeko bokazioarekin eta bezeroak familia bihurtzen dituen tokiko merkataritza ospatu nahi izan dugu. Hoy hemos celebrado que el comercio local es intergeneracional, que está vistiendo incluso a terceras generaciones
y que nunca ha dejado de ser tendencia. Un comercio local en el que, bueno, a diferencia de otras superficies, te hacen sentir como en casa siempre. Exactamente, y además porque apostar por el comercio local, también lo ha comentado antes el alcalde, es mantener vivos los barrios y mantener viva la cultura de barrio. Como dijo Borges, el escritor, no el de las ciruelas, la mejor forma de acabar siendo universal es siendo muy local. Bueno, después de esta gran frase, creo que es momento ahora de que vuelvan a bajar los modelos que nos han acompañado esta noche. Me parece perfecto que entren todos y todas las modelos, desde los más grandes hasta los más pequeñitos. Con este fuerte aplauso vamos a ver este carrusel de modelos. Estamos viendo todos los modelos, todas las propuestas. Maravillosa combinación. Un total de 21 comercios, como decíamos, en esta primera edición, que tiene vocación de ser muy larga. Y por cierto, cerrando el carrusel, veo a Susana Lagueró. Fuerte el aplauso para Susana también, responsable y coordinadora de este desfile de Zazpicalea Fashion Week. Por su apoyo a la organización, que me consta que han currado mucho, y a todos los participantes. A todos los participantes y por supuesto también a nuestro DJ, a los danzaris, a los chalapartaris, al equipo técnico, a los responsables de peluquería y maquillaje que han hecho un trabajo titánico y por supuesto también a todos vosotros por estar aquí en esta primera edición, como digo, tiene vocación de ser muy larga. Os recordamos que si no os habéis hecho alguna foto en el fotocall, todavía estáis a tiempo de hacerlo en el foyer. Haremos otro fotocall arriba, vais a poder disfrutar de un cóctel y de la música de la banda Swingtronics, que son magníficos. Pero antes, Esti, ¿qué te parece si nos hacemos una foto para inmortalizar este momento y la colgamos en redes? Lo único, hay que ponerse todo el mundo de pie y mirar hacia el fotógrafo, ¿vale? Y yo os voy a pedir que nos acompañen aquí a Rosa, a Susana de la organización, por favor, ocupar este lugar. Vamos a hacer esta foto finish. Si sois tan amables, nos colocamos aquí. Vamos a mirar todos hacia el fotógrafo que se va a colocar aquí arriba. Eso es. Ahí está. Vamos a hacerlo. Como os decía, estáis invitados a subir arriba. Ahora procedemos con el cóctel y la música. Disfrutad. Me he quedado en medio.